Sorprendentes curiosidades de los salones del salvaje oeste. Los salones del viejo oeste, mucho más que cantinas. Si has visto alguna película de vaqueros, seguramente te resulte familiar la imagen de un salón del salvaje oeste. Estos lugares, también conocidos como cantinas, eran el punto de encuentro de vaqueros, mineros, soldados y bandidos en busca de entretenimiento, licor y, en ocasiones, duelos. Sin embargo, más allá de la visión glamorosa y aventurera que Hollywood nos ha mostrado, la vida en el oeste era mucho más peculiar de lo que podríamos imaginar. Los primeros salones del oeste. Improvisación y acuerdos. Contrario a la imagen clásica de las cantinas con puertas colgantes y columnas de madera, los primeros salones eran improvisados sitios de paso para viajeros y conquistadores. En muchos casos, eran tiendas de campaña donde los viajantes podían sentarse, descansar y compartir con otros. También eran lugares propicios para hacer acuerdos e intercambios de negocios. El primer salón que llevó el nombre de Saloon se encontraba en Bramhall, cerca de la frontera entre Wyoming y Colorado, y fue inaugurado en 1822. El auge de los salones, la fiebre del oro y el oeste en expansión. La fiebre del oro fue uno de los factores que contribuyó al auge de los salones en el oeste. A medida que se desarrollaban asentamientos y pueblos, crecía la demanda de entretenimiento y descanso para los mineros y trabajadores que buscaban fortuna. En muchos casos, estas cantinas se convirtieron en el centro social del pueblo, llegando a haber hasta 30 salones exitosos en un solo lugar, como sucedió en Santa Bárbara, California. El alcohol, el principal atractivo de los salones. Al igual que los bares actuales, el principal atractivo de los salones del salvaje oeste era el alcohol. Sin embargo, las bebidas disponibles en esa época eran bastante distintas a las que conocemos hoy en día. La mayoría de las bebidas estaban preparadas con ingredientes como azúcar quemada, alcohol puro y hoja de tabaco, y no había la variedad ni sofisticación que existe actualmente. La bebida más conocida y popular se llamaba Firewater, agua de fuego, que contenía alcohol puro y se asemejaba al whisky actual. El papel de las mujeres en los salones. Una de las atracciones más atractivas de los salones eran las mujeres, contratadas para bailar, cantar y entretener a los clientes. Estas mujeres rompían con el rol tradicional que se les asignaba en esa época y usaban corsés, ropa elegante y sofisticada, y solían ser muy hermosas. Aunque muchas veces se asume que todas ofrecían favores amorosos, la realidad es que la mayoría tenía un rol de entretenimiento festivo. Su objetivo era distraer a los hombres y hacer que se quedaran más tiempo y gastaran más dinero. Las apuestas y el entretenimiento en los salones. Además del alcohol, los dueños de los salones ofrecían otras formas de entretenimiento para atraer más clientes. Las apuestas eran una de las principales estrategias, y muchos salones tenían mesas de póker donde los visitantes apostaban mientras bebían. Durante el siglo XIX, no existía la refrigeración eléctrica, por lo que mantener las bebidas frías era todo un reto. Esto obligaba a los clientes a tomar rápidamente las bebidas para evitar que se calentaran demasiado. La reputación y el rol de los salones. Los salones del viejo oeste podían definir la reputación de una persona. Más allá del entretenimiento, estos lugares eran escenarios de violencia y competencia entre hombres. La reputación de un hombre en el oeste se definía en gran medida por su actitud y comportamiento en los salones. En estos lugares se podía demostrar la hombría, ya sea defendiéndose de ofensas, imponiendo respeto o demostrando la capacidad de soportar el licor. Las peleas eran frecuentes y podían iniciarse por pruebas de masculinidad. La influencia cultural y legado de los salones. Los salones del salvaje oeste fueron una parte fundamental de la cultura y la historia estadounidense. Marcaron la base de una sociedad rural en plena expansión de los territorios que hoy conocemos como Estados Unidos. Aunque su influencia se mantiene principalmente en el cine y el folclore americano, muchos de sus aspectos culturales siguen presentes en los bares modernos. Estos lugares de entretenimiento siguen siendo los puntos de encuentro comunes donde adultos de diferentes entornos sociales se reúnen, juegan, apuestan y realizan intercambios. Tabla resumen. Preguntas frecuentes. One. ¿Dónde se encontraba el primer salón del salvaje oeste? El primer salón del salvaje oeste se encontraba en Bramhall,
cerca de la frontera entre Wyoming y Colorado. 2. ¿Cuál era el principal atractivo de los salones? El alcohol era el principal atractivo de los salones del salvaje oeste. 3. ¿Qué papel tenían las mujeres en los salones? Las mujeres eran contratadas para bailar, cantar y entretener a los clientes en los salones. 4. ¿Cuál era la reputación de los salones? Los salones del oeste eran lugares violentos y competitivos, donde los hombres podían demostrar su hombría. 5. ¿Qué legado dejaron los salones del salvaje oeste? Los salones del salvaje oeste dejaron un legado cultural en la historia de Estados Unidos y su influencia se mantiene en el cine y el folclore americano. Esperamos que este artículo te haya resultado interesante y te invite a conocer más sobre la historia del salvaje oeste. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Si quieres conocer otros artículos parecidos a sorprendentes curiosidades de los salones del salvaje oeste, suscríbete a nuestro canal dando apoyo para traer nuevos videos.